En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Europa y sus libertades están en peligro. Y el atentado de Berlín durante la celebración del orgullo es un ejemplo perfecto de cómo el islamismo radical, ante la pasividad de los europeos, sigue luchando por imponer con violencia su intolerancia. Hay que decirlo con claridad y sin la incomodidad de la autocensura. Fue un acto de terrorismo islamista, de una ideología que se envuelve en el ropaje de la religión para justificar la destrucción de todo aquello que no encaja en su visión del mundo, en su visión estrecha del mundo. El islamismo, como ideología totalitaria que aspira a someter la organización de la sociedad y el comportamiento de los individuos, considera la violencia, lo sabemos, como un instrumento legítimo para imponer esa visión y es, por tanto, una amenaza para las democracias abiertas. Decirlo no es odio, es honestidad. El filósofo José Antonio Marina insistía con rigor y con precisión: no todas las ideas son igualmente defendibles, de ninguna manera. Y el relativismo que sostiene que cualquier creencia o sistema de valores merece el mismo respeto que cualquier otro es en sí mismo una falacia, una trampa intelectual que nos deja desarmados frente a quienes utilizan la libertad de ideas precisamente para promover la destrucción de esa misma libertad. Hay ideas que no se sostienen, aunque tengan un orden religioso, que chocan frontalmente con derechos humanos básicos, independientemente de la tradición cultural en la que se enmarquen. La respuesta civilizada y madura a ese choque no es mirar hacia otro lado para no parecer intolerante, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Es la aplicación de la ley, la defensa explícita de los valores que hacen posible la convivencia con todo el rigor que sea necesario. Europa ha construido durante siglos un sistema de valores que pone en el centro la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, la separación entre el poder político y el poder religioso. Valores que han llegado después de mucha lucha, después de guerras civiles, de revoluciones, de generaciones que trabajaron y perdieron su vida contra teocracias, monarquías absolutas, totalitarismo. Y precisamente esa memoria de lo que costó construir estas libertades de las que ahora gozamos tendría que hacer todavía más comprensible la determinación para defenderlas cuando son atacadas. La trampa, sin embargo, en la que lleva años Europa cayendo es la de confundir esa defensa con intolerancia religiosa. Es una trampa comprensible por su origen. El continente tiene una historia de persecución religiosa que justifica la sensibilidad al respecto, pero es una trampa que terminará siendo suicida si no se sale de ella a tiempo, porque ninguna ideología religiosa o secular tiene derecho a amenazar, a agredir, a matar a personas por razón de su sexo o de su orientación sexual o de su fe o de su falta de ella. Y defender esto no es atacar a ninguna religión, es defender derechos básicos. Es aplicar el principio más básico del Estado de Derecho, que las libertades de cada persona terminan donde empiezan las de los demás. Lo que no puede continuar es ese mecanismo perverso por el cual quien señala esto queda automáticamente bajo sospecha de racismo o de islamofobia. Quien lo practica, entre tanto, quien es así de intolerante y quien utiliza la violencia, queda protegido por un silencio que llamamos tolerancia, pero que en realidad es rendición. Y es que nuestras sociedades, con la implementación del delito de odio religioso, han creado el subterfugio perfecto para que estas ideologías, que pervierten mensajes, se escondan en las creencias y trabajen desde dentro del propio sistema para destruirlo. El islamismo no llega desde fuera, crece dentro, crece en barrios donde las sociedades paralelas se han consolidado durante décadas y en comunidades desde las cuales los predicadores de este odio han tenido durante años carta blanca para difundir ideologías que niegan derechos iguales, que consideran a los homosexuales enemigos del orden divino, que ven a la sociedad occidental como algo podrido, en decadencia, que merece destruirse, que debe ser destruido. Porque eso es lo que piensan y eso es lo que defienden. Si los europeos demócratas miramos para otro lado, pues somos cómplices. Por eso hay que buscar soluciones y las hay. Dinamarca, por ejemplo, ha sido durante años señalada
por sectores progresistas europeos como un ejemplo de política migratoria excesivamente restrictiva. Pero lo que Dinamarca ha hecho es decir, una sociedad abierta y pluralista no puede ser infinitamente permeable con quienes rechazan ese pluralismo desde dentro. Ha apostado por lo lógico, por exigir, no solo por invitar, la integración de quienes llegan, por la asimilación de unos derechos que si no te gustan, pues no vengas, no te instales aquí, son los que mandan aquí. La convivencia no es un proceso unidireccional en el que la sociedad de acogida tiene que adaptarse indefinidamente sin exigir nada a cambio, es un proceso bidireccional y los valores fundamentales del Estado democrático de acogida no son negociables. Y en el momento en el que los quieras pervertir, pues no eres bien acogido aquí. No puedes, no cumples las leyes. Nadie te obliga. O Italia, en este caso con una decisión concreta, cuando Giorgia Meloni expulsó a aquel imán que defendía en los medios de comunicación que era lícito casarse con una niña de 9 años. Hay cosas que no se pueden defender invocando tu religión, que son inaceptables, lo mires como lo mires. No son soluciones perfectas, pero por algo hay que empezar y son al menos respuestas honestas a un problema que el resto del continente seguimos mirando con la esperanza de que se resuelva solo. La religión, cualquier religión, merece respeto en la esfera a la que pertenece, la conciencia privada, la práctica que no daña a terceros, el creyente que lo ejerce respetando los derechos de los demás. Pero cuando se convierte en ideología y se presenta como algo religioso que reclama el derecho a imponer sus normas sobre quienes no lo comparten, cuando se justifica la violencia, cuando se niega la dignidad básica de personas, como digo, por razón de su sexo, de su sexualidad o de su propia fe, que también estamos hablando de un proyecto totalitario que merece exactamente la misma respuesta que cualquier otro proyecto totalitario, que no nos dolerían prendas en hacer. Rechazo explícito, respuesta jurídica y, si es necesario, fuerza. Hay que apostar por la democracia que defiende los derechos de todos, los derechos por los que se ha luchado hasta construir esta Europa durante siglos y que solo se van a mantener si plantamos cara y luchamos por ellos. El error más costoso que puede cometer ahora mismo Europa es ser tibia, es tener complejos. El que no respete nuestros valores no puede vivir en Europa. El día que tomemos esa determinación, habremos empezado a ganar una guerra que otros ya han empezado sin nosotros. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Ir al restaurante El Alto del León no es solo ir a comer. Es encontrar la excusa perfecta para compartir, conversar y hacer un buen negocio con las mejores vistas de Madrid. Bajo la dirección de Javier Aguilar. Producto de proximidad, cocina con identidad y un servicio con más de 50 años de experiencia. Restaurante El Alto del León. Mucho más que una comida. Un lugar para compartir.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Netanyahu comienza su primer viaje oficial a Washington desde que comenzó la guerra en Irán. Viaje para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien analizará lanzar un ataque masivo contra la República Islámica de Irán o buscar un acuerdo diplomático. Irán acusa a Netanyahu de utilizar a Estados Unidos para eludir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra por crímenes de guerra en Gaza. Israel, entre tanto, intensifica el cerco a Cisjordania. Lo hace en una operación militar que asegura se prolongará semanas en el territorio palestino mientras continúa la expansión de asentamientos colonos ilegales. España y Francia siguen arrasadas por los incendios. En nuestro país activos los incendios de Madrid, Ávila y Toledo que han calcinado más de 77.000 hectáreas y que mantienen a 90.000 personas evacuadas o confinadas. En Castellón, el incendio declarado el sábado en la Val d'Uso ha devorado más de 7.000 hectáreas y hay 18.000 desalojados. Entre tanto, y en Francia, el mega incendio fuera de control declarado cerca de Burdeos ha arrasado ya más de 42.000 hectáreas y causado 220.000 evacuaciones. Por el momento se mantiene estable. Keiko Fujimori jurará mañana su cargo como presidenta de Perú. El fujimorismo vuelve a gobernar Perú de la mano de Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, casi 26 años después de que su padre dimitiera vía fax desde Japón. Y en Colombia, de la Espriella anuncia el cierre de 14 embajadas y la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua. El presidente colombiano, que tomará posesión el 7 de agosto en Cali, realizará lo que ha denominado una optimización consular y reforzará su presencia donde existan, ha dicho, oportunidades estratégicas. Abelardo de la Espriella ha anunciado además la reapertura de la embajada en Israel. Profundizamos ya en todos estos asuntos, Blanca. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viaja hoy a Washington para reunirse mañana con Donald Trump en la Casa Blanca en un encuentro marcado por la escalada bélica con Irán y que coincide además con el funeral del senador Lindsey Graham. El vuelo del mandatario israelí ha sufrido hoy un retraso cuyo motivo no ha trascendido. Mientras tanto, Washington mantiene en pausa los bombardeos sobre territorio iraní tras 13 jornadas consecutivas de ataques en medio de un tira y afloja diplomático que Teherán insiste en no dar por cerrado. Gemma González. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu retoma hoy su enésimo viaje a Washington, aunque con retraso en el despegue, cuya causa su oficina no ha explicado. El propio Netanyahu había adelantado la visita ayer domingo durante la reunión semanal de su gabinete en Jerusalén, señalando que volaría a Washington para reunirse, por invitación del presidente, con Donald Trump. Mañana iré a Washington para reunirme por invitación suya con el presidente Trump y posteriormente participaré en la ceremonia en honor al gran amigo de Israel, el senador Lindsey Graham, quien, debo decir, ha sido uno de los mayores amigos de Israel desde su fundación. Es apropiado que compartamos este honor. También hablaré con el presidente Trump sobre todos los temas de la agenda, incluida la situación en Irán. La cita entre Netanyahu y Trump no es una cita cualquiera. Según datos de Axios recogidos por varios medios, es ya el sexto encuentro entre ambos líderes en el despacho Oval desde que Trump regresó al poder, más que ningún otro mandatario extranjero. Supone una media de una cita cada 2 meses y medio, frente a los 3 encuentros que mantuvo con Biden en 4 años de mandato. Pero, ¿de qué hablarán ambos líderes mundiales en esta ocasión? El propio Netanyahu ha adelantado que abordará asuntos pendientes
importantes, incluida la situación en Irán. Varios medios apuntan a que el encuentro llega en medio de tensiones entre ambos líderes por la gestión de la guerra y que en la agenda estará también el futuro papel de Estados Unidos en el conflicto. La visita se produce mientras Washington valora si intensifica sus operaciones militares contra Irán y será además la primera visita de Netanyahu a la capital estadounidense desde que estalló la guerra. El trasfondo político tampoco es menor. El viaje coincide con la proximidad de elecciones parlamentarias en Israel y con la presión de Trump sobre Arabia Saudí para cerrar un acuerdo de cooperación nuclear civil condicionado a que Riad normalice relaciones con Israel a través de los acuerdos de Abraham. En cuanto al frente bélico, vive hoy un momento de pausa tensa. Según la última información, Trump ha ordenado detener los bombardeos nocturnos contra Irán tras 13 jornadas consecutivas de ataques. Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghai, ha dejado claro que no permitirán que Washington decida el final de la guerra y ha negado que Irán haya pedido reanudar las negociaciones. No presten mucha atención a estas especulaciones mediáticas. Actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos. Las negociaciones que estamos llevando a cabo, que a veces pueden estar sujetas a diferentes interpretaciones, son las que estamos sosteniendo con Omán, enfocadas en realizar los arreglos necesarios con respecto al estrecho de Hormuz. Pese a la pausa en los bombardeos, la tensión regional no cede. Irán sigue interceptando buques en el estrecho de Hormuz por transitar rutas que considera inseguras. Y esta misma mañana el ejército jordano ha informado de la interceptación y derribo de 2 drones de origen no reivindicado. En Washington, la Casa Blanca sigue dividida sobre los próximos pasos. Según la CNN, el vicepresidente J.D. Vance y el jefe del Estado Mayor Conjunto trasladaron a Trump su preocupación por una posible escalada de la guerra en una reunión reciente, mientras el propio presidente asegura que Irán se está tomando en serio las negociaciones, aunque no descarta nuevos ataques. Y aumenta la tensión entre el régimen iraní y Ucrania. Teherán ha advertido a Kiev de que el ataque contra un carguero iraní en el mar Caspio, que ha costado la vida de un marinero, no quedará sin respuesta, y ha acusado a Zelensky de actuar al servicio de Israel para arrastrar a Europa a la guerra de Irán. Quien habla es el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghai, asegura que el comportamiento del presidente ucraniano recuerda al de los anarquistas que en vísperas de la Primera Guerra Mundial llevaron a cabo, dice, acciones teatrales y muy peligrosas cuyas consecuencias afectaron a toda Europa. Para Baghai, el régimen ucraniano ha rebajado a su país a ser una herramienta para disputas geopolíticas entre potencias hace 4 años. Preguntado por esta tensión con Irán, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se muestra tajante. Dice que ser cautelosos, tenemos que hacer todo lo posible para no abrir un nuevo frente de ninguna manera, pero tenemos que ser honestos. Los iraníes y los norcoreanos ya nos han atacado. Sea como sea, la guerra de Ucrania y el conflicto de Irán empiezan a entrelazarse. Kiev ha atacado, como decimos, un buque en el mar Caspio que, según el gobierno ucraniano, transportaba material militar iraní con destino a Rusia. El ataque se ha saldado con un marinero muerto y otro herido, y Teherán ha convocado al encargado de negocios de Ucrania para protestar. El presidente Zelensky vincula el episodio a una acusación de mayor calado que Moscú dice comparte con Irán inteligencia satelital sobre bases estadounidenses en el Golfo. Desde Teherán ya advierten con represalias, y Kiev sigue golpeando la logística de su aliado ruso. Iciar Prieto. Lo que hasta ahora eran 2 guerras paralelas, la de Ucrania contra Rusia y la de Irán contra Estados Unidos e Israel, empieza a entrelazarse. Ucrania ha atacado en las últimas horas, como decimos, un buque en el mar Caspio que, según Kiev, transportaba material militar iraní destinado a Rusia. Teherán denuncia la muerte de un marinero y otro herido en el ataque y ha convocado al encargado de negocios ucraniano para protestar formalmente. Todo esto ha abierto una pregunta que hasta hace unos días parecía impensable. ¿Podría Kiev y Teherán acabar enfrentados militarmente de forma directa? La respuesta es corta, no, pero el terreno para una escalada indirecta se está sembrando.
Hasta hace solo unos días, el conflicto de Ucrania contra Rusia y la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel discurrían por raíles distintos. Expertos geopolíticos señalan, sin embargo, que aunque son crisis separadas, constituyen dos frentes de una misma crisis sistemática, porque presionan a la vez las mismas capacidades que sostienen la estabilidad internacional y obligan a las grandes potencias a dividir su atención entre distintos escenarios. Esto es precisamente en el punto de fricción que ha aflorado con el ataque en el mar Caspio. Ucrania ha golpeado por primera vez un objetivo vinculado a la cadena de suministro militar que conecta a Rusia con Irán. Sin embargo, y aunque los elementos para una escalada existen, el salto a una guerra abierta entre Kiev y Teherán exigiría varias condiciones que hoy por hoy no se dan. Ucrania e Irán no comparten frontera ni tienen intereses territoriales en disputa. Irán además ya está desbordado en otro frente y abrir uno adicional con Kiev sin un ejército convencional desplegado en Europa del Este tendría un coste que Teherán difícilmente podría asumir ahora mismo. Pero ¿qué pasaría si el frente llegara a materializarse? Una nueva línea de fricción entre Ucrania e Irán tensionaría aún más los recursos bélicos y aumentaría el riesgo de una escalada nuclear. Además, la guerra de Irán ya ha elevado los diferenciales del petróleo a niveles similares a los del estallido de la invasión de Ucrania, y sumar un frente adicional agravaría la presión sobre la inflación y la energía a nivel global. En conclusión, y aunque el ataque en el mar Caspio confirma que las dos guerras ya no son compartimentos estancos, un enfrentamiento bélico directo Ucrania-Irán sigue siendo por ahora un escenario de baja probabilidad. Lo más realista a corto plazo es una escalada indirecta, más ataques ucranianos a la logística ruso-iraní y más amenazas de represalia desde Teherán, antes que una guerra declarada entre ambos países. Zelensky, por cierto, se ha reunido hoy con el recién nombrado primer ministro británico Andy Burnham, reunión que ha tenido lugar en una base naval en Inglaterra en un encuentro cargado de simbolismo, ya que ha sido la primera visita de un líder extranjero desde que Burnham asumió el cargo hace apenas una semana. Ángeles Lozano. Cita que ha buscado subrayar el apoyo inquebrantable de Londres a Kiev, según ha dicho el propio primer ministro británico. No ha sido casual el momento elegido para este primer encuentro entre Burnham y Zelensky, ya que la visita se produce justo antes del viaje del presidente ucraniano a Washington previsto para mañana. El encuentro de hoy tiene además un valor simbólico para la propia política británica. Burnham es ya el quinto primer ministro británico que trata con el presidente ucraniano desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala en 2022. Su antecesor, Keir Starmer, había viajado a Kiev hace menos de 2 semanas en su último desplazamiento al extranjero antes de dejar el cargo. Zelensky y Burnham se han reunido con más de 200 militares ucranianos que llevan 3 semanas en territorio británico participando en un ejercicio militar. El Reino Unido ha aprovechado la ocasión para anunciar un gesto concreto de apoyo militar. Londres entregará a Ucrania la propiedad intelectual de su nuevo sistema de guerra electrónica, Stormcloak, diseñado para impedir que los drones sean detectados. Downing Street ha precisado que se trata de un dispositivo del tamaño de una tableta que se acopla a los drones y que dificulta que las defensas antiaéreas rusas puedan rastrearlos y atacarlos en pleno vuelo. El primer ministro británico, que hasta hace una semana era alcalde del Gran Manchester y cuenta con escasa experiencia en política exterior, ha querido dejar clara su postura. Hoy mismo le dejaré muy claro al presidente Zelensky que no hay ningún cambio. Lo apoyaré al 100%, como lo ha hecho Keir Starmer, quien ha realizado una labor realmente increíble, no solo respaldando a Ucrania, sino también estando presente personalmente, y yo lo apoyaré de la misma manera. Más allá del apoyo de Burnham a Zelensky, la visita ha llegado en un momento delicado para la diplomacia sobre Ucrania. Las negociaciones lideradas por Estados Unidos para resolver el conflicto siguen estancadas, mientras la atención de Washington se ha desviado hacia la guerra de Irán. Y miramos a Colombia, 2 semanas de que Gustavo Petro abandone la presidencia. El presidente electo Abelardo de la Espriella ha anunciado qué cambios hará en la política exterior
del país. Por un lado, romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. Por otro, eliminará 14 embajadas con la idea de ahorrar fondos para dirigirlos a lo que, según él, realmente le viene bien a su país, esto es la seguridad. Este movimiento es más que un giro diplomático, es toda una declaración de intenciones geopolíticas. A Pablo Llanone. El futuro presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que romperá relaciones bilaterales estrictamente con Cuba y Nicaragua para no legitimar lo que ha calificado como tiranías. Esta jugada no debe confundirse con la retirada de embajadas en 14 países como Hungría, Argelia, Azerbaiyán, Chequia o Sudáfrica, en los que, según Abelardo de la Espriella, la diplomacia está en momento de baja actividad y supone un gasto adicional innecesario para el pueblo colombiano. Quiero ser muy claro, estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países, y mucho menos con esos organismos multilaterales, excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías. El cierre de embajadas podría aumentar cuando asuma la presidencia, ya que emprenderá más labores de investigación y decidirá dónde merece la pena mantener presencia diplomática y dónde no. Entre tanto, hará justamente lo contrario y trasladará a diplomáticos a países donde hasta ahora no había toda una reconfiguración de prioridades. Fortaleceré nuestra presencia donde existen verdaderas oportunidades estratégicas para el país. Voy a reabrir la Embajada de Colombia en Jerusalén. Esa fue una promesa de campaña también. Y voy a abrir una nueva embajada en Nigeria que permitirá reorganizar y hacer más eficiente nuestra presencia diplomática en África. Esta reorganización, como dice de la Espriella, no solo se trata de un giro diplomático, sino geopolítico. Con estos movimientos, de la Espriella alinea a Colombia firmemente con el bloque de democracias occidentales y los intereses de Estados Unidos, dejando atrás el enfoque sur-sur y multialineado de la izquierda. La reconfiguración de la Espriella también entrará de lleno al ámbito nacional, donde llevará a cabo una descentralización de la política interna, estableciendo bases de despacho presidencial fuera de Bogotá y promoviendo la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de la República. Y ya tenemos los 10 diseños finalistas para la próxima generación de billetes de euro. Los ciudadanos de la eurozona tienen hasta el 21 de septiembre para elegir entre 5 propuestas relacionadas con la cultura europea y 5 propuestas vinculadas a ríos y aves del continente. Para algunos, esta decisión es sinónimo de votar entre orgullos nacionales que pueden herir sensibilidades y aves y fauna que representan mejor la unidad y la idiosincrasia del bloque comunitario. Pablo. La iniciativa, liderada por la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, busca solucionar varios problemas de una sentada. Tras más de 20 años desde su emisión original en 2002, es necesario integrar tecnología punta para ir por delante de los falsificadores y mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Por esta misma razón desaparecerá el billete de 500 euros, es decir, por la razón de la falsificación. Asimismo, es una oportunidad para reducir la huella ambiental del papel moneda utilizando materiales de producción más ecológicos. Ahí reside, por tanto, la funcionalidad más evidente, pero ¿qué hay del simbolismo subyacente? Por un lado, este movimiento reafirma el valor político del dinero físico frente al avance de los pagos digitales y los planes del futuro euro digital. Por otro lado, se puede leer como una oportunidad para realzar la identidad europea frente al nacionalismo. Que la ciudadanía europea pueda votar no es casual, es una manera de crear un proyecto común que fuerce la participación activa de los países miembros. Además, no se está votando por puentes y ventanas, símbolos estos que eran bastante abstractos y que estaban impresos a día de hoy sobre nuestros billetes actuales. Esa ambigüedad nos fue útil cuando no se buscaba dar más importancia a un símbolo nacional sobre otro. Ahora lo que se busca es redefinir la identidad del bloque en un momento en el que los valores que nos definen se desdibujan por la burocratización y la ralentización en la toma de decisiones a nivel grupal frente a la efectividad con la que actúan otras economías como Estados Unidos, China o Rusia. Aunque pueda parecer trivial, votar por nuestros artistas o nuestras aves nos da una nueva identidad, un nuevo sentimiento de pertenencia. Refleja la historia compartida, la apuesta por la intelectualidad que define Europa y la búsqueda de respeto a nuestro entorno natural, tan reflejado en las políticas medioambientales. Ahora bien, como decíamos, los antiguos billetes de diseño abstracto buscaban no ofender el ego de otros países miembros. ¿Con estos billetes no se está cayendo precisamente en ese riesgo? La propuesta vinculada a los artistas ceden a María Callas, cantante de ópera de
Grecia e Italia el billete de 5, a Beethoven, músico de Alemania, el de 10, a Marie Curie, científica de Polonia y Francia, el de 20, a Miguel de Cervantes, escritor español, el de 50, a Da Vinci, artista y científico italiano, el de 20, y a Bertha von Sutter, Nobel de la Paz austriaco, el de 200. Como vemos, países como España, Italia o Alemania se han convertido en protagonistas en la posible serie de billetes con rostros de artistas. Países del este, como Eslovaquia, Eslovenia o los Bálticos, han quedado excluidos y ven cómo los billetes más importantes de 50 y 100 se reparten entre potencias tradicionales. ¿Acaso somos ciudadanos europeos de segunda clase? Se pueden preguntar. Esto paradójicamente puede llevar a que la búsqueda de una identidad común conduzca a un aumento de los nacionalismos de aquellos países excluidos. Por esta razón, la serie Ríos y Aves gana enteros como la salida política perfecta, como reflejan las encuestas. Miguel Ángel Temprano es economista. Parece ser que la naturaleza es un patrimonio compartido, que todos lo tenemos y que envejece mejor que el paso del tiempo, donde las figuras y la cultura parece ser que tienen menos impacto. Todo puede pasar hasta ese 21 de septiembre en el que se cierran los votos. De momento, no hay porcentajes oficiales disponibles. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Hay nóminas que solo pagan facturas, pero la tuya te va a regalar el abono y la camiseta oficial del Real Valladolid. Tu esfuerzo vale mucho, por eso en Caja Rural de Zamora te damos el premio que mereces. Trae ya tu nómina y apoya tu pasión. Caja Rural de Zamora, tuya, de todos. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. La decisión de Estados Unidos de abrir la puerta a que Arabia Saudí desarrolle industria nuclear civil, eso sí, con capacidad de enriquecimiento de uranio propia, puede convertirse en un movimiento geopolítico trascendental. Detrás de esa cooperación energética aparecen cuestiones de seguridad, de no proliferación, de rivalidad, de equilibrios regionales en una zona especialmente delicada. Por eso queremos analizar las implicaciones de este anuncio con Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y de la Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Andrew, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Estados Unidos hasta ahora no había aceptado un acuerdo de estas características con un aliado del Golfo y mira que le gustan los petrodólares. ¿Qué relevancia geopolítica le das de partida a esto y por qué ese cambio? Estoy de acuerdo con la introducción que has hecho y el acuerdo es mucho más importante y significa yo creo que en conjunto con lo que ha sucedido en el último año, un cambio de era, o sea, el fin de la era de control de armamentos y estamos entrando en una era mucho más anárquica y mucho más problemática. Primero, ver el acuerdo en sí. El acuerdo es del formato 1-2-3, que se llama en Estados Unidos, de acuerdos con países amigos para la explotación de energía atómica para bienes pacíficos. Se hizo un acuerdo en el año 2009 con Emiratos Árabes Unidos, que estaba puramente enquistado en este formato del 1-2-3, que incluye
todos los consejos que sean, o sea, todas las predicciones de un tratado en el cual el enriquecimiento de uranio está prohibido, la acumulación de material se hace fuera del país, hay un régimen de inspección y verificaciones por la ONU en Viena, el IAEA, y también exige unas contrapartidas muy contundentes en el aspecto en donde se puede utilizar esta tecnología para fines medicinales, para energía, para proyectos en el espacio, etc. Este acuerdo con Arabia Saudí lo podemos dividir en dos partes. Primero, es un acuerdo a 30 años de colaboración americana para la explotación en el marco 123 de energía para niveles pacíficos, en el cual prácticamente es hacer dinero. Las empresas americanas entran y atan en corto el programa de utilización pacífica de Arabia Saudí. Este acuerdo es también un golpe a los rusos y a los chinos, pues ellos habían hecho iniciativas de este carácter y los rusos habían llegado a palabrar dos reactores nucleares con Arabia Saudí en un momento hace 2 años y en una visita del año pasado. La otra parte es la más problemática, puesto que es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Arabia Saudí que permite el ejercicio de verificar el uso adecuado de esta tecnología pacífica para bienes pacíficos y no militares. Por lo tanto, no hay verificación, ni intervención, ni misiones de la ONU en el verificación en este sentido de ver si este material va a ser utilizado para bienes militares. Segundo, el material enriquecido puede permanecer en Arabia Saudí. Por lo tanto, son plantas de centrifugadoras que van a estar operando para mantener el uranio en sitio, lo cual da pie a el aspecto de la utilización militar de este programa pacífico. Claro. Las garantías que da Arabia Saudí de que no va a utilizar el arma nuclear contradicen su acuerdo que tiene con Pakistán desde los años 90. Arabia Saudí fundó el programa nuclear pakistaní con la condición de que si hay una proliferación regional, o sea, si Irán consigue la bomba en Oriente Medio, Pakistán le transfiere la bomba a Arabia Saudí. Es un pacto entre caballeros y por lo tanto contradice la intención de Arabia Saudí de no ir por el camino militar. Y este acuerdo, primero, es muy corto, o sea, no ha sido publicado los detalles. Es un típico acuerdo como el de Gaza o como el memorándum de 14 puntos, en el cual son conceptos generales y lo demás se va a acordar más tarde y por lo tanto quedan abiertas todas las puertas y muchas preguntas y la incertidumbre de la proliferación en la región. Fíjate, el propio, sin remontarnos, como tú muy bien haces, que me encanta cómo nos ilustras, hace años a ese acuerdo entre Pakistán y Arabia Saudí, el propio Mohammed bin Salman ya lo ha dicho: si Irán obtiene la bomba, yo voy a trabajar por tener la bomba, con lo que ese criterio sigue en marcha, sin duda. Parece que se dice que Trump condiciona el acuerdo a la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Al final, ese empeño de Trump, esos acuerdos de Abraham, de una forma o de otra, siguen siendo la gran obsesión de Washington en la región. ¿Puede obedecer a te doy esto, pero a cambio te exijo esto otro? Yo creo que es un poco más preocupante que todo eso, puesto que a 24 horas de firmar un acuerdo ya la administración americana, Trump, está cambiando las condiciones del trato y dice: oye, lo que hemos acordado ayer está, por supuesto, pendiente de que ustedes firmen los acuerdos Abraham, una condición totalmente excluida y abstracta que está vendiendo y que los saudíes han mantenido con la boca callada, puesto que ellos ya han dicho que no van a firmar los acuerdos Abraham hasta que los derechos
se garanticen de la solución de 2 estados para el programa palestino y se haga un acuerdo en esa materia en la situación de Gaza. Yo creo que es más preocupante porque denota, con los acontecimientos que han ocurrido en el último año, una trayectoria bastante peligrosa. Claro. Veamos, parece que desde junio del año pasado y la guerra que está desde febrero, Estados Unidos ha tirado la toalla de descartar el programa nuclear iraní. Y ya se enfoca en cambiar de régimen, y ya se enfoca en situaciones de trato del estrecho de Hormuz, y ya da por hecha una proliferación. Y por tanto está dando una señal de que si ya se va a proliferar, que se prolifere, todo el mundo haga dinero, y que lo que decía Kenneth Waltz en su libro de disuasión regional sea formulable. O sea que abre la puerta de la proliferación regional. Segundo, ya no hay acuerdos START con la Unión Soviética, con Rusia y con China. Y el Tratado de Proliferación en mayo y junio ha sido, sin renegociar, ha sido pospuesto dentro de 5 años. Si consideramos la posición americana en la cumbre de la OTAN de Ankara, que no garantiza la disuasión nuclear a países europeos ni aliados, está produciendo una falta de credibilidad de Estados Unidos, de que Estados Unidos no va a proteger a sus aliados, y por lo tanto ellos tienen que optar por opciones para defenderse ellos o buscar un plan B. El plan B es la opción nuclear. Y esto abre la puerta a que otros países como Turquía, Egipto, Omán, en la región, pero europeos como Suecia, Alemania, Rumanía o Japón, Corea del Sur, Indonesia, abre la puerta a un régimen de proliferación nuclear que de aquí a 10 años podemos ver incrementado de las 9 potencias actuales a unas 20 o 25. Si entramos en detalle en la impresión de uno concreto, de un actor de la zona concreto, Israel tiene su propio arsenal nuclear. ¿Cómo puede ser interpretado desde Israel que a alguien como Arabia Saudí, que no es enemigo directo, como sí puede ser Irán, pero que al final tú tenías esa ganancia marginal, esa protección marginal que te ofrecía Estados Unidos, que te decía, soy tu aliado, pero es que además tú eres el único de la zona que tienes la capacidad de disuasión nuclear? Ahora ya no va a ser el único. ¿Cómo se puede interpretar esto desde Israel? Ya lo han dicho varios comentaristas israelíes, y puede ser la razón de que esté ahora mismo Bibi Netanyahu en camino a Washington para hablar con Trump. Se ve como posiblemente uno de los mayores desastres estratégicos de Israel, y algunos ya están denominando como traición de Estados Unidos a Israel, puesto que abre la puerta a que uno de los enemigos tradicionales, recordemos que Arabia Saudí es la capital del integrismo suní, y Teherán es la capital del integrismo chiita, y ambos integrismos tienen como objetivo la destrucción del Estado de Israel por punto. Y hasta hace poco Israel protestaba para que tecnología de F-35 no fueran transferidos a Arabia Saudí. Ahora que ve que se le transfiere no solamente tecnología nuclear, sino que sin las verificaciones, sin los controles, sin las garantías, les está dando lo que estaba teniendo Irán hasta hace poco, y que va a mantener, por supuesto, que los está dando a Arabia Saudí. Por lo tanto, Israel ya tiene 2 potencias nucleares a unos meses vista, o unos pocos años vista, que jugar o que contender en la región. Por lo tanto, es un drama estratégico que replantea la posición de Israel en el mapa geopolítico de la región. Con estos nuevos equilibrios, al final, si hay tantas, cada vez más, potencias islámicas con capacidad nuclear,
estamos más cerca, teniendo en cuenta lo complicada que es la zona, el avispero que es, de asistir a un conflicto en el que al menos haya uso de armas tácticas, porque Rusia lo ha amenazado mucho, pero no lo ha hecho. Sin embargo, lo que estamos hablando, Israel tiene bomba nuclear, Pakistán tiene bomba nuclear, cuando la tenga Arabia Saudí, no sé hasta qué punto eso es controlable, porque da la sensación de que se abre la caja de Pandora y que a partir de aquí... Hay dos visiones de esa proliferación. Una es que contra más actores tengan el dedo sobre el botón, más inestable es la situación, y sobre todo si estos actores que tienen el dedo sobre el botón nuclear son actores no estatales, grupos terroristas, grupos criminales, etcétera, o estados que se pueden considerar desestabilizadores o revisionistas. Sorprendente, porque estamos en un mundo en que las tres grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos, son potencias revisionistas. La otra es la del historiador y estratega americano Stephen Waltz, que él decía que si la disuasión nuclear mutua funciona entre 2 o 3 estados, siempre funcionará. Si todos los estados tienen arma nuclear, nadie va a actuar en una política revisionista, porque el momento en que ataca será un suicidio. Esa es una visión muy adanista o muy fantasiosa, puesto que cuando un Estado se ve en una situación de supervivencia o ante una emergencia crítica existencial, utiliza todas las armas que tenga en el arsenal, puesto que no va a jugar su régimen a la apuesta de que la otra parte sea benevolente. Por lo tanto, exige el factor crucial aquí es credibilidad, tener la capacidad y tener la voluntad política para utilizar el arma nuclear. Y ahí hay que evaluar a cada país por sus méritos. No nos dejas nada tranquilos, Andrew, pero te agradecemos la reflexión y el análisis. Andrew Smith Serrano, Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, International Institute of Strategic Studies de Londres, y Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un placer. Feliz semana. Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Nos vamos hasta África, en concreto hasta Nigeria, un gigante quizá invisible, aunque parezca mentira. El país más poblado del continente, primera economía, principal productor de petróleo, pero también un estado asediado por la insurgencia yihadista, por conflictos internos, por esa fragilidad institucional que lastra su proyección. Estados Unidos, China, Rusia pugnan por influir en la zona y el país tiene grandes desafíos relevantes. Para analizar esa encrucijada, conversamos ya con Óscar Goñi Iribarren, que es investigador en conflictos armados de la Universidad de Navarra. Óscar, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Óscar, explícanos, ¿cómo es que Nigeria, siendo esa economía tan grande, ese país más poblado de África, que además hacia finales de este 21 se supone que hasta puede ser el segundo país más poblado del mundo, sigue siendo un gigante quizá con pies de barro en lo geopolítico? ¿No tiene la influencia que se merecería? Pues es una valoración, en mi opinión, bastante certera. Es verdad que el gobierno de Abuya a nivel regional, sobre todo en esta zona del Sahel y del Golfo de Guinea, sí que tiene una influencia bastante importante, pero yo diría que a nivel global su percepción, mejor dicho, es bastante reducida
y no se corresponde, ¿no?, con su peso geopolítico, con su peso poblacional y con su peso económico. Comentabas, ¿no?, que Nigeria es un gigante demográfico, un país con 242 millones de habitantes, es el sexto más poblado del mundo, y se prevé que para el año 2050 Nigeria sea el tercer país más poblado del mundo, solamente adelantado por India y China. Es fascinante porque tenemos delante pues eso, todo un gigante que tiene sus peculiaridades, su idiosincrasia, su fractura norte-sur, con la religión de por medio. Esto, ¿cómo condiciona esa fractura la gobernabilidad del país, la unidad como Estado-nación operativo? Pues la condiciona enormemente. Nigeria, para que entremos en contexto, podemos decirlo que se puede dividir en dos zonas, el norte y el sur. El norte es una zona que limita con el Sahel, que está poblada por musulmanes, en su inmensa mayoría, mientras que el sur es una zona con una mayor presencia de cristianos. La relación entre población musulmana y población cristiana está en torno al 50%, y esto ha sido un clivaje, ha sido un punto que divide completamente la gobernabilidad del país. Existe, de hecho, una norma no escrita en la que obliga a que el presidente federal, Nigeria es un Estado federal, a que el presidente federal, a que el jefe del Estado, se turne entre un musulmán y un cristiano para tratar de garantizar este equilibrio. Somos conscientes de su gran riqueza precisamente en hidrocarburos tan deseados últimamente, ¿no? Siempre, pero vamos, ahora todavía más. ¿Cómo le afectan los intereses estratégicos de otros a Nigeria? Tenemos un Estados Unidos que, con la excusa de la lucha contra el yihadismo u otras similares, pues interviene, realiza operaciones. Esto es a petición de Nigeria, a pesar de Nigeria. ¿Cómo le afecta? Bueno, Nigeria sí que es verdad que goza desde hace muchísimos años de una estrecha cooperación con Estados Unidos. Cierto que el principal interés de Estados Unidos en este caso es combatir el yihadismo, sobre todo en la zona del norte del país, en la zona limítrofe con el Sahel. Y esto es algo que ha condicionado mucho, ¿no? Esta cooperación tan estrecha y tan reforzada con Estados Unidos ha condicionado muchas de las capacidades, una gran parte de la capacidad de Nigeria a la hora de luchar contra el yihadismo, sobre todo en las fronteras que son muy, muy porosas, ¿no? En las fronteras pues con países vecinos como Mali, como Níger y como Burkina Faso, ¿no? Donde desgraciadamente conocemos el peso que tiene el yihadismo. Cuando en esta zona se produce esta especie de viraje internacional, ¿no? Se solicita la salida de las tropas francesas, que había sido el principal actor internacional en la zona, y se solicita la entrada de milicianos del grupo Wagner, ¿no?, alineados en ese sentido con Rusia. Es verdad que la cooperación entre Nigeria y sus países vecinos, a la hora de controlar las fronteras, esa cooperación de tipo militar se reduce enormemente, precisamente porque cada uno de ellos está apoyado o recibe apoyo externo de potencias diferentes. Claro. Permíteme, Óscar, que siga con la energía, porque esa instalación energética Nigeria-Marruecos, que aspira a conectar 13 países, a abastecer a Europa, ¿cómo lo ves tú? ¿Es viable? ¿A quién beneficia más? Da la sensación de que Marruecos quiere ganar por la mano a su archirrival, que es Argelia, y todos lo sabemos, y consolidarse como la puerta energética del continente africano, pero en este caso está utilizando algo que no es suyo, ¿no?, que son los recursos de Nigeria. Claro. Bueno, la explotación de petróleo en Nigeria es una cuestión capital para la propia gobernanza del país. Más del 50% de los ingresos del Estado nigeriano provienen del petróleo. ¿Qué es lo que ocurre al tener una dependencia tan alta, ¿no?, de la exportación de un único producto? Que es muy frágil y es muy vulnerable a los shocks externos. Es decir, cuando Nigeria, cuando el precio del petróleo, el precio del barril de petróleo es alto, Nigeria, el Estado, tiene una capacidad mayor para poder gastar, para poder destinarlo a recursos. Cuando el precio del petróleo es menor a lo que el gobierno ha contemplado, ¿no?, en los presupuestos, necesita pedir dinero para poder ejecutar el presupuesto.
Y el problema no es que después, cuando el precio del petróleo pueda subir, el dinero se devuelva. Claro, este dinero hay que devolverlo, pero hay que devolverlo con unos intereses, con lo cual entra en un círculo vicioso. Es decir, yo diría que el petróleo, con diferencia, es el principal factor geopolítico de Nigeria, porque se le permite financiar el Estado, es lo que también, que bueno, podemos hablar más adelante de eso si quieres, alimenta también las tensiones internas, ¿no? Hay un fenómeno independentista en las zonas que son más ricas en petróleo. Pero esta industria del petróleo en los últimos años está en crisis y el propio gobierno nigeriano lo sabe y de esta manera está actuando. Por la situación de inseguridad en las zonas del sur de Nigeria, del delta del río Níger, donde se explota este petróleo, muchas empresas extranjeras están empezando a cerrar instalaciones o a vender sus instalaciones a empresas locales porque no les compensa, dada la situación de inseguridad, explotar petróleo allí en tierra. Aprovechemos, Óscar, precisamente ahonda en ese movimiento y esas tensiones, porque si no se nos va a ir el tiempo, prefiero que derives donde tú has puesto el foco. Claro, bueno, como comentaba anteriormente, Nigeria es un país claramente dividido entre un norte musulmán y un sur cristiano, y en el sur cristiano, principalmente en las zonas más ricas en petróleo, ubicadas alrededor del delta del río Níger, existe una fuerte tensión independentista. Este movimiento independentista, esta zona que es el movimiento independentista de Biafra, está integrado principalmente por una etnia, la etnia Igbo, que son cristianos en su inmensa mayoría, y que entienden que su sensibilidad política no encaja con el Estado nigeriano como tal, que es un Estado que fue trazado de una manera ciertamente artificial por parte de los británicos durante la época colonial. Entonces, esta región del sur, por lo que pugna, es por su independencia. Y, como repito, es una cuestión capital el hecho de que las principales reservas de petróleo estén ubicadas en esta región que de alguna manera aspira a independizarse del país. Los que tenemos muchos años nos acordamos de Biafra por otros sucesos del pasado. La verdad es que me has estimulado la memoria, Óscar, cuando has hablado de Biafra precisamente. Y hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado casi tangencialmente de la Unión Europea con la salida de Francia. ¿China pinta algo en torno a Nigeria, perdóname? China principalmente es dependiente del petróleo. China tiene una posición muy importante geopolítica en muchas zonas de África, vinculada sobre todo a la exportación de los recursos más que energéticos, yo diría que minerales. Entonces, en este sentido, bueno, yo creo que no cabría afirmar que China tiene un peso geopolítico particular. Lo tiene, lógicamente, como potencia global que es, pero no es de una naturaleza particularmente importante en el caso de Nigeria. Por terminar, que nos queda menos de 2 minutos, ¿ves Nigeria progresando en esa deriva demográfica que tú hablabas, tercero en 2050, segundo más poblado del mundo en 2100, hacia una potencia geopolítica incluso de más calado, o todos estos problemas que hemos mencionado se lo van a impedir? Pues yo creo que esto dependerá primordialmente de la marcha que lleven las reformas implementadas recientemente en Nigeria. El último presidente en tomar posesión, que fue en el año 2023, el presidente Tinubu, introdujo una serie de reformas para tratar de lograr que la economía nigeriana fuera menos dependiente del petróleo, fuera una industria mucho más basada en servicios, tratar de alguna manera de asegurar la presencia del Estado en todo el territorio. Entonces, de conseguirse esas reformas, creo que permitiría a Nigeria dar unos pasos muy importantes de cara a lograr pues ese peso que por población le corresponde. Y otro factor fundamental también resulta precisamente en su población. Nigeria tiene una población enormemente joven, es decir, más del 60% de los nigerianos actualmente son menores de 18 años, con lo cual es un capital humano impagable que le puede permitir desarrollarse, si lleva a cabo las medidas adecuadas, le puede permitir desarrollarse enormemente. Entonces, como yo siempre suelo decir, no se pueden tratar de proponer soluciones simples a problemas complejos. El problema de Nigeria es muy complejo, tiene muchas aristas y yo creo que todo dependerá de ello, de cómo se aborden. Con eso nos quedamos. Óscar Goñi Iribarren, investigador de la Universidad de Navarra. Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, buena tarde. Hasta aquí Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Hasta mañana. Analizar la bolsa al milímetro es muy importante, pero no deja de ser el 5% del mercado. Si quieres llegar al otro 95%, la respuesta está en el private equity y la herramienta es Crescenta. Completa tu visión, diversifica tu cartera e invierte como imaginas en crescenta.com. La inversión tiene riesgos. Más información en crescenta.com/condiciones. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En la economía de hoy, tu